Buenas tardes, ¿qué tierra? ¿Qué tal? Yo que más copé. Bueno, vamos a avanzar. A ver, hay tres temas cortos para el tercer parcial. Este es el primero. Trata de temperatura y dilatación. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Este es temperatura y dilatación. Por ejemplo, hoy es un día un poco fresco. La temperatura que yo tengo aquí en casa en este momento es de 21 grados centígrados. Otras ciudades como el altiplano boliviano, La Paz, Potosí, Oruro, las temperaturas en las madrugadas de invierno bajan hasta -2, -3 grados centígrados. También tenemos temas o temperaturas de calor cuando hace calor. Entonces, hoy el tema es de temperatura y dilatación. Temperatura y dilatación. La pregunta que siempre hacemos, ¿qué es la temperatura? Temperatura, aquí escrito, es la sensación de calor o frío que tienen los cuerpos. Sensación de calor o frío que tienen los cuerpos. Calor o frío. Antes más que ahora, por ejemplo, al saludarnos nos damos la mano y uno puede percibir la temperatura de la mano del amigo, compañero, vecino. Hay manos frías, manos calientes. Por ejemplo, en ese momento, si yo toco un vidrio, siento que es frío y la madera menos. Es una sensación, pero bueno. De calor o frío, eso es. Temperatura. La sensación de calor o frío que tienen los cuerpos. Por supuesto, física es la ciencia de las magnitudes. Y magnitud es todo lo que se puede medir. Y la temperatura también se puede medir. Y ustedes conocen el instrumento llamado termómetro que sirve para medir la temperatura. El termómetro. Es un tubo capilar de vidrio que contiene un bulbo en la parte inferior y mercurio. Este mercurio puede dilatarse o contraerse según la temperatura a la cual sea sometida. Por ejemplo, si llevamos el termómetro de mercurio a un recipiente que contenga hielo, el nivel del mercurio se va a estabilizar en un cierto valor, 0. Eso se marca como 0 grados centígrados como un valor referencial. Si se lleva el termómetro a un recipiente que tenga agua hirviendo a la presión atmosférica, el nivel del mercurio se va a estabilizar, se va a dilatar y se estabiliza en 100. Se divide en 100 partecitas y cada parte se llama grado centígrado. Lo conocemos, aunque ahora hay una variedad de termómetros digitales, analógicos, etc. Con el tema de la pandemia, en bancos, supermercados, empresas, se pueden ver termómetros de diferente naturaleza. Inclusive en el aeropuerto uno miró una pantalla y ya le indicaban la temperatura solamente por un efecto, digamos, sonoro de medir la temperatura. Bueno, lo conocen todos. Hay un par de escalas termométricas. Escalas termométricas. Básicamente son dos, digamos, las conocidas inicialmente como normales, y otras dos que se llaman absolutas. La que usamos normalmente aquí en Bolivia, en Santa Cruz, en los laboratorios, es la llamada escala centígrada. La escala centígrada se marcan puntos fijos de diferencia. Como dije, un punto fijo de diferencia es, por ejemplo, el punto de fusión del hielo a la presión atmosférica.
Si el termómetro se lo lleva a un recipiente que contenga hielo, entonces el mercurio se estabiliza en cierto lugar, aquí. Aquí estará el mercurio. No, el mercurio está ahí. Bueno, y se marca como 0 grados centígrados. El punto de fusión del hielo a la presión atmosférica es un punto fijo de referencia donde el termómetro o el mercurio del termómetro se estabiliza a cierta altura y se marca como 0 grados centígrados. El otro punto fijo de referencia es el punto de ebullición del agua a la presión atmosférica. Si se lleva el termómetro a un recipiente que tenga agua hirviendo, sube el mercurio y se estabiliza en cierto lugar. Ahí se marca 100 grados centígrados. La diferencia entre estos dos rangos de temperatura, como pueden ver, 100 menos 0 es 100. 100 grados. Cada partecita se llama grado centígrado. Hay temperaturas más bajas. Hay temperaturas más bajas. La temperatura tiene que ver con la energía cinética de las partículas o moléculas del elemento o de la sustancia o del compuesto. Cuando tienen más energía cinética, hay más movimiento, están a mayor temperatura. Y eso lo comprobamos fácilmente, por ejemplo, con las manos. Si ustedes ponen las palmas de sus manos juntas y frotan, entonces se puede percibir el incremento de calor. Cuando el agua está hirviendo, por ejemplo, las moléculas de agua están agitadas a borbotones con mucha energía cinética y la temperatura es 100 grados centígrados. A medida que se enfría el agua, el movimiento va disminuyendo. La menor temperatura conocida a la fecha es menos 273 grados centígrados. Esta es la menor temperatura conocida a la fecha en la escala centígrada. Menos 273. Eso es. Alguien dirá, entonces, bueno, ¿por qué no lo llaman 0 si es la menor conocida? Claro que sí se puede, pero en otra escala. En otra escala. Esa temperatura puede marcarse como 0, evidentemente, pero en otra escala, que se llama escala Kelvin, es una escala absoluta. Ese 0 grados, esos menos 273 corresponden a 0 grados en la escala Kelvin. Esta sería una escala absoluta. Es la escala Kelvin. La escala Kelvin es una escala absoluta donde evidentemente el punto de fusión del hielo, en la escala Kelvin sería de 273. El punto de ebullición del agua en la escala Kelvin, 373. Es otra escala nada más. Entonces, la escala Kelvin un poco corresponde como escala absoluta a la escala centígrada. La otra escala que normalmente se usa más en Estados Unidos o en algunos países de Europa es la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit. En la escala Fahrenheit, los mismos puntos de referencia, punto de fusión del hielo, el termómetro se estabiliza o el mercurio del termómetro en cierto valor y a eso se le llama 32 grados Fahrenheit. 32 grados Fahrenheit. Voy a mejorarlo esto. Ya. Entonces, en la escala Fahrenheit, el punto de fusión del hielo se marca 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición del agua se marca 212 grados Fahrenheit.
La diferencia entre estos dos rangos, 212 menos 32, es 180. Se divide estos dos rangos en 180 partecitas y cada partecita se llama grado Fahrenheit. La temperatura más baja en la escala Fahrenheit ha llegado a menos 459. En general se toma como 460. La temperatura más bajita en la escala Fahrenheit es 459. Lo mismo, ¿por qué nos se opone como cero a esta escala? Claro que se puede, pero sería otra escala, la escala absoluta Rankine o Rankine. ¿No? Este cero, estos menos 460 o 459 en la escala Fahrenheit corresponderían a 0 grados Rankines o Rankine. Eso es. En resumen, tenemos entonces 4 escalas termométricas. Las simples, más usuales, la centígrada y la Fahrenheit. O la Fahrenheit y la centígrada, como quieran. ¿No? Estas son las escalas normales. Y las escalas absolutas son 2, Kelvin y Rankine. Estas son las escalas absolutas. Escalas absolutas. Kelvin y Rankine. Pero la temperatura es la misma. Por ejemplo, la temperatura de fusión del hielo. La temperatura de fusión del hielo. En la escala Fahrenheit, 32 grados. En la escala centígrada, fusión del hielo, 0 grados. En la escala Kelvin, 273. En la escala Rankine, 491. Pero es la misma, simplemente medida en diferentes escalas. Hay una relación entre estas escalas que es esta. He anotado directamente. No, evidentemente se puede, digamos, deducir, pero no hace falta hacerlo, pero de todos modos, por si acaso lo que he indicado, que la diferencia de temperaturas en la escala centígrada bueno, más bien tendría que hacer una proporción. Ya, ahora sí. La diferencia de temperaturas en la escala centígrada, o bueno, no importa. La diferencia de temperaturas en la escala centígrada entre el punto de fusión del hielo y ebullición del agua es 100. Vamos a cambiar el tecladito. Ya. Es 100. Esta es la diferencia de temperaturas entre la escala centígrada y Fahrenheit. El rango de temperaturas en la escala Fahrenheit, más bien, en la escala Fahrenheit, es 180. Ya. Lo que decía, en la escala centígrada, la diferencia entre el punto de fusión del hielo y ebullición del agua es 100. En la Fahrenheit es 180. Entonces, esta primera ecuación puede ser la ecuación 1, la otra ecuación 2. Si dividimos miembro a miembro, estas ecuaciones, dividiendo miembro a miembro.
Voy a aumentar un poquito el tamaño. Y ya. Divida el primer miembro de esta ecuación sobre el primer miembro de la segunda ecuación, que sería esta. Ya. Y aquí otra vez la proporción. Sería equivalente a esta proporción. 180 sobre 100. Simplificando, ¿cuánto queda? Simplificando, quedaría lo siguiente. 0,0 se va, 18 entre 2, 9, y 5. 5. Es decir, entre estos dos términos, si quieren lo copio otra vez. La relación de temperaturas Fahrenheit con centígrada es igual a 9/5. Y de ahí se puede despejar la temperatura Fahrenheit. Entonces la temperatura Fahrenheit será igual a 9/5 de la temperatura centígrada. La temperatura centígrada estaba dividiendo el primer miembro, pasa a multiplicar al segundo miembro. Aquí tendríamos la temperatura centígrada. Voy a anotarlo, entonces, la temperatura centígrada. Con minúscula, temperatura centígrada. Como la Fahrenheit está referida a 32, el cero de la Fahrenheit es equivalente a 32 grados. Entonces tendría que sumar a esto más 32. Ahí. Más 32. Entonces, esa sería la relación de la escala centígrada y Fahrenheit. La relación de temperaturas. Bueno, entonces ya directamente se hace este tipo de análisis y tenemos la relación de escalas centígradas y Fahrenheit. Directamente aquí he copiado esto para su aplicación. Por ejemplo, si quisiéramos la temperatura en este momento, yo tengo 21 grados centígrados. Si queremos llevarlo a la escala Fahrenheit, entonces directamente vamos a aplicar esta relación de aquí
Ah, no, no es ese. Es esta. Bueno. El ejercicio dice transformar 21 grados centígrados, 21 grados centígrados a Fahrenheit. Por supuesto que solamente se pueden relacionar dos temperaturas al mismo tiempo. Entonces sería esta, que es la centígrada, y esta, que es la Fahrenheit. Lo que queremos buscar la relación. Entonces, estas otras las voy a quitar. Y también esta de Kelvin la voy a quitar. Entonces, despejando, la temperatura Fahrenheit, ¿a qué va a ser igual? Temperatura Fahrenheit. Igual. 9 está dividiendo en el segundo miembro, pasa a multiplicar al primer miembro. Quedaría entonces 9 quintos. 9 quintos. Eso es. 9 quintos. De la temperatura centígrada. De la temperatura centígrada. Y 32 que está restando pasa a sumar. Más 32. Entonces, como ven, esta sería la expresión para transformar grados centígrados a Fahrenheit, ¿no? Que es la misma que anteriormente hemos explicado. Es la misma. Entonces, por eso directamente no viene mucho al caso deducir cada una, porque es simple, simplemente es una relación y una proporción. Y luego se hace la operación correspondiente. En este caso, tenemos lo siguiente. Queremos saber 21 grados centígrados, la temperatura en este momento en Santa Cruz, o en mi casa por lo menos, es de 21. Entonces sería 9 por 21 sobre 5 más 32. ¿Cuánto da? 69,8. Gracias. 69,8 grados centígrados. Perdón, grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Eso es. Entonces, como ven, esto es sencillo. Lo voy a poner de color rojo al centro y con el mismo número de letra. Eso es. Y lo mismo con cualquier escala. Los 21 grados centígrados, temperatura hoy en Santa Cruz, podemos ver a cuántos grados rankines equivalen. Hacemos la misma operación. Directamente voy a copiar esta proporción. Y esta sería. Tenemos llevar los grados centígrados, los grados centígrados a grados rankines. Despejamos
los grados Rankines. Lo mismo será una proporción. Lo mismo es una proporción. Aquí tenemos 21. Y despejamos. En forma parecida a la anterior, será 21 por 4 entre 5 más 492. ¿Cuánto da? 529,8. 539,8. 29. 29. Ya. Entonces, esto es la relación. Básicamente eso es la temperatura, el estado de calor o frío que tienen los cuerpos. La temperatura se mide con el termómetro. Las escalas más usuales son la centígrada y la Fahrenheit. Las absolutas son la escala Kelvin y Rankine. Y luego la transformación se hace con esta relación equivalente y se puede explicar cualquier escala de temperatura. Lo siguiente es dilatación. Dilatación. ¿Qué es la dilatación? Es el cambio de dimensiones. Cambio de dimensiones que experimentan los cuerpos cuando cambia la temperatura. Cambio de dimensiones cuando cambia la temperatura. Básicamente eso es. Si la temperatura cambia, la temperatura puede aumentar o puede disminuir. Y de acuerdo a eso, la dimensión aumenta o disminuye. La primera que veremos es dilatación lineal. Cuando la forma del cuerpo es, por ejemplo, un alambre, una varilla, se llama dilatación lineal. Aquí tenemos en la figura tenemos un alambre de longitud L sub 0 a la temperatura T sub 0. Se calienta. Se calienta. Aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, entonces el fenómeno físico que se observa es un aumento de longitud a la longitud L final. A la temperatura T sub 0, la longitud es L sub 0. A la temperatura final mayor T final, la longitud es esta final. Ha habido un incremento de longitud, un delta de L. Un delta de L ha aumentado, se ha incrementado la longitud, que será igual a la longitud final menos inicial. ¿De qué depende ese aumento de longitud? Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿De qué depende? Bueno, ya lo dije, pero del cambio de temperatura. Esto es. El aumento de longitud, o el cambio de longitud, no digamos aumento, en general el cambio. El cambio de longitud depende principalmente del cambio de temperatura. Y por supuesto también de la longitud inicial. Este símbolo que parece alfa significa, digamos como símbolo matemático, depende de. Esto es, depende de. O es proporcional a. Leyendo esta fórmula así matemáticamente diríamos, el cambio de longitud, delta L, o la diferencia de longitud, es proporcional
a la longitud inicial y al cambio de temperatura. El aumento de longitud, delta L, o la variación de longitud, es proporcional, este símbolo parecido a alfa, a la longitud inicial, pero principalmente al cambio de temperatura. Esta proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante. La constante es alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. Despejando el coeficiente se tiene la siguiente expresión. Despejamos el coeficiente, evidentemente en el numerador estaba delta L, el cambio de longitud, está en el numerador, y este otro término pasará a dividir al otro miembro. Entonces, alfa, el coeficiente de dilatación lineal, es igual al cambio de longitud sobre la longitud inicial y el cambio de temperatura. Sus unidades son 1 sobre grado centígrado o grado centígrado a la menos 1. Eso es. Los coeficientes de dilatación lineal ya están calculados y tabulados, del mercurio, del vidrio, de metales, de todas las sustancias. Normalmente son números muy pequeños. Por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal del cobre es esto. 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados recíprocos, o grados centígrados elevado a la menos 1, recíprocos. Una millonésima parte. Del aluminio, 23 por 10 a la menos 6. Son valores muy pequeños, los coeficientes de dilatación lineal. Bueno, de esta expresión de el coeficiente que hemos visto, esta, podemos despejar la longitud final. Despejando la longitud final. Tampoco es necesario que haga el despeje, porque eso lo saben todos. El denominador va a pasar a multiplicar al primer miembro, se despeja N. ¿Y sale qué? La longitud final, esta longitud final, la longitud final, despejando, es igual a la longitud inicial, L sub 0, multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal alfa por el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Si la temperatura final es mayor, este paréntesis va a ser positivo y va a haber un aumento de longitud. Si la temperatura final es menor, cuando se enfría, este paréntesis va a ser negativo y habrá una disminución a la longitud inicial. Un problema. Ejemplo, una barra de cobre tiene una longitud inicial de 80 centímetros. A la temperatura de 27 grados centígrados y se enfría hasta menos 4 grados centígrados. Calcular la longitud final, bueno, colocamos la fórmula y luego reemplazamos los datos. Longitud, 80 centímetros. Temperatura final, 4. Inicial, 27. El coeficiente del cobre, que está aquí, es este.
17 por 10 a la menos 6. Hacen las operaciones. ¿Y cuánto sale? Setenta y 79,96. Evidentemente, ha habido una disminución de 80, bajó a 79,96. Evidentemente, cuando se enfría, disminuye la longitud. Si se calienta, aumenta la longitud. Dependiendo de la forma del cuerpo, por ejemplo, si es un plano, es decir, que el ancho y el largo sean significativos, pero el espesor no. Una calamina, ¿no?, que se dilate. En ese caso se llama dilatación superficial. Tenemos el área inicial, A sub 0, el área inicial A sub 0. Si se incrementa la temperatura, se calienta, evidentemente el área final será incrementada. Se dilata cada lado. Este lado inicial, bueno, A sub 0, se ha dilatado hasta A. Hasta A. Este largo inicial, B sub 0, se ha dilatado hasta B. Es decir, aplicando la fórmula que hemos visto, entonces, en el ancho, el lado final A, será igual al lado inicial A sub 0, multiplicado por 1, más el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperatura. Lo propio, el lado B. El lado B será igual al lado inicial B sub 0, multiplicado por 1, más el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperatura. Eso es. Se hace una operación multiplicando miembro a miembro. Multiplicando miembro a miembro. Es decir, multiplicamos el primer miembro de la ecuación de ancho por el primer miembro de la ecuación de largo, A por B. Y aquí multiplicamos esto, multiplicando miembro a miembro. ¿Qué queda? Quedará entonces lo del primer miembro. Lo voy a anotar aquí, o bajar un poquito para que se pueda apreciar mejor esto. Ya. Multiplicando miembro a miembro. Sería A por B es igual
A sub 0 por B sub 0. Voy a anotarlo aquí. A sub 0. Se me bajó. Aquí es. Aquí. Será A sub 0 por B sub 0 por este corchete al cuadrado. Sub 0 por B sub 0 por este corchete al cuadrado. Sería eso. Bueno. Pero A por B, ¿qué es? Es el área final, lado por lado, ancho por largo. A sub 0 por B sub 0 es el área inicial. Entonces, de esta ecuación, de esta ecuación que hemos multiplicado miembro a miembro, A por B es el área final. A sub 0 por B sub 0 es el área inicial. Y este término cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿A qué es igual? Al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que sería 1 al cuadrado, más el doble producto de 1 por esto, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo, que sería esto. Sería alfa al cuadrado aquí está, alfa al cuadrado, y este paréntesis al cuadrado. Sería eso. Como este valor, alfa cuadrado, es un valor muy pequeño. Alfa cuadrado prácticamente tiende a cero. Tiende a cero y por eso se lo puede despreciar. ¿No? Y Francine, si alfa es esto, por ejemplo, cualquiera, o del cobre, cualquiera, alfa. Alfa cuadrado o aquí. En el caso, por ejemplo, del aluminio, alfa cuadrado. Sería
23 por 23, ¿cuánto da? 529. ¿Cuánto? 529. Gracias. 529 por 10. Y menos 6, potencia de otra potencia, sería 12. Es decir, alfa cuadrado en el caso del aluminio y en todos casos es un valor muy pequeño. Alfa cuadrado sería, a ver, lo voy a poner en decimal. Sería 0,12, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fíjense, 0,0000529. Es muy pequeño. Por ese motivo yo aquí estoy poniendo donde estamos aquí. Alfa cuadrado tiende a 0 y prácticamente este término se lo desprecia. ¿Qué queda? Quedaría lo siguiente. Ay, otra vez. Bueno, vamos a insertar la expresión correspondiente. Ya. Ahora sí. Quedaría 1 más 2 veces alfa por delta T. Ya. Ya 2 veces alfa se lo ha llamado beta, que es el coeficiente de dilatación superficial. La expresión es parecida. Esta sería la expresión de la dilatación superficial. La dimensión final, en este caso área, es igual al área inicial multiplicado por 1 más 2, aquí ya no es 2, más el beta, que es el coeficiente de dilatación superficial, por el cambio de temperatura. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, ¿por qué anuló arriba alfa al cuadrado delta t al cuadrado? Ya, porque dije, digamos, un ejemplo de alfa cuadrado es este. Alfa, el coeficiente del aluminio, por ejemplo, es 23 por 10 a la menos 6. Si le vamos al cuadrado, alfa cuadrado, este alfa cuadrado aquí, es un valor muy pequeño. Es 0,0000529. Es muy pequeño. Entonces, al ser muy pequeño, prácticamente es casi cero. Por eso aquí puse tiende a 0. Tiende a 0 y se desprecia. O sea, no se lo toma en cuenta. Por ser un valor muy pequeño. Es por eso. Bueno. Va a mandar este documento, ¿no? Bueno. Entonces, hemos visto la dilatación que sucede cuando la temperatura cambia
el cuerpo cambia sus dimensiones. Si aumenta la temperatura, aumenta sus dimensiones. Si disminuye la temperatura, disminuye. Dependiendo de la forma del cuerpo, puede ser dilatación lineal, cuya fórmula es esta, en color. Y si es superficial, la fórmula es parecida, es esta. Bueno. Un descanso de 8 minutos y volvemos con el tema. Un descanso. Tenemos el ancho, el alto y la profundidad. Si se calienta, cada lado se dilata. Si el ancho era A, entonces se va a dilatar desde A sub 0 hasta A, hasta ahí. Se dilata. Esto se dilata. A final, el ancho A final, será igual al ancho A sub 0 inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperaturas. Lo propio pasará con el alto. B se va a dilatar. De modo que B, el alto B, será igual al alto inicial B sub 0 por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperaturas. Y la profundidad C también se va a dilatar. C final será igual a C inicial, la profundidad inicial, por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperaturas. Y se hace un procedimiento parecido, multiplicando miembro a miembro. A por B por C, multiplicando los primeros miembros de las ecuaciones, A por B por C. Y aquí lo propio, A sub 0 por cada término. Quedará la siguiente ecuación. A por B por C. Está aquí. A por B por C es esta expresión. A por B por C. A sub 0 por B sub 0 por C sub 0. Y este corchete, que es el mismo, será al cubo. Será al cubo. Porque se está multiplicando lo mismo 3 veces. Queda A por B por C en el primer miembro, A sub 0 por B sub 0 por C sub 0, multiplicado por el corchete 1 más alfa delta T al cubo. A por B por C es el volumen final. A por B por C. A sub 0 por B sub 0 por C sub 0 es el volumen inicial. Tenemos el volumen final, el volumen inicial. Y aquí lo propio, el cubo de la suma de dos términos o de dos cantidades es igual al cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Igualmente, los términos de alfa cuadrado y alfa cubo se van a simplificar y quedará una expresión como esta, que el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más 3 alfa. Ese 3 alfa se llama gamma y es el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica. Y la expresión de dilatación cúbica es muy parecida a las anteriores.
el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más gamma, que es el coeficiente de dilatación cúbica, que es 3 veces alfa, por el cambio de temperatura. Esa entonces es la expresión de la dilatación volumétrica. Alfa es 3 veces alfa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Bueno, un problema. Un frasco de vidrio de 1000 centímetros cúbicos está totalmente lleno de mercurio a 20 grados centígrados. Se calienta hasta 120 grados centígrados. Calcular el volumen de mercurio derramado. Eso es. Entonces la idea es que se tiene un frasco de vidrio. Voy a dibujar el frasco de vidrio. Que sea este. Este es el volumen inicial. Y contiene mercurio. Está totalmente lleno de mercurio. El frasco de vidrio. A la temperatura inicial. Se calienta y se dilata. Se dilata el vidrio. Aumenta su volumen. Y como el coeficiente de dilatación cúbica no es el mismo, hay una porción de mercurio que se derrama. Entonces, se ha dilatado.
corte comercial. Entonces tenemos el volumen final del conjunto, aquí del vidrio, más el volumen desarmado. Espero que esté claro. La temperatura inicial, aquí anotado del vidrio. Bueno, aquí está. El vidrio, temperatura inicial 20 grados. Temperatura final 120. El volumen inicial 1000. Y el coeficiente de dilatación lineal del vidrio 9 por 10 a la menos 6 del vidrio. Del mercurio, temperatura inicial 20. Estaban a 20. O sea, la temperatura inicial de ambos era 20. Y de ambos es 120. Y el volumen inicial del mercurio también es 20. Y hay un volumen desarmado. Espero que esté claro. Aquí está los 1000 centímetros cúbicos, 1 litro de un frasco con mercurio. A 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados. De 20 se calienta hasta 120 y por supuesto hasta 120 y por supuesto se dilata. Y hay una porción de volumen desarmado y esa es la pregunta. Bueno, espero que hayan dibujado, lo voy a posar, el dibujito, y haremos las operaciones. Solución. Al vidrio, la misma ecuación. De dilatación, el volumen final es igual al volumen inicial del vidrio por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica del vidrio por el cambio de temperatura. El volumen es 1000, ya lo puse. El coeficiente es 3 veces el lineal. Por eso he puesto aquí un 3, porque en la fórmula el dato es de alfa, el coeficiente lineal, el cúbico será multiplicado por 3. Por 3. Y la diferencia de temperaturas. 120 menos 20 da 1002.7 centímetros cúbicos. Al mercurio también es cúbica, volumen final del mercurio, más volumen inicial, igual a volumen inicial del mercurio multiplicado por 1 más el coeficiente por el cambio de temperatura. Lo propio es 1000 el volumen inicial, el coeficiente es diferente, 3 por 1,8, y el cambio de temperatura. Y tenemos el volumen de mercurio total. Pero sin embargo, el volumen de mercurio total será igual al volumen del vidrio que estaba en el frasco más el volumen desarmado. Se despeja el volumen desarmado y da 2,7 centímetros cúbicos. En resumen, estamos aplicando esta expresión de volumen final del vidrio, la expresión de volumen final del mercurio, y considerando además de que el volumen desarmado más el volumen del vidrio será igual al volumen del mercurio. Y es simplemente una ecuación, o 3 ecuaciones, con una incógnita que es el volumen de mercurio desarmado. Eso es. Bueno. Bueno, el tema de hoy fue temperatura y dilatación. Voy a pasar algunos problemitas de dilatación, de temperatura, posiblemente mañana, para que vayamos practicando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? No, Inge, todo claro. Muy bien, gracias, Nicole.
La siempre presente Nicole. Bueno, nos vemos mañana en el laboratorio. Posiblemente hagamos alguna experiencia de dilatación en el laboratorio. Nada más, que tengan buena tarde. Hasta mañana.